Quedan pocos días para que precluya el periodo voluntario del pago del IRPF. En este vídeo te voy a explicar qué es el IRPF, cuáles son sus claves que debes tener en cuenta para decidir si tributas o no tributas y cuáles serían las eventuales sanciones para el caso en que no tributaras o tributaras incorrectamente. Como sabéis, el Estado no le gustan las criptomonedas, de hecho, por eso no le da la calificación legal de dinero. En todo caso, lo que el Estado sí que quiere es hacerte tributar por las ganancias que tú hayas tenido con ellas. De esta manera partimos de la base en que las criptomonedas anteriormente no tributaban, básicamente porque no sabíamos cómo encajarlas en la Ley General Tributaria. Posteriormente sí que fueron aplicándose y sí que fueron diciendo exactamente de los mismos impuestos que teníamos dónde encajaban y dónde tenían que tributar. Posteriormente se hicieron casillas específicas de estos impuestos a partir, por ejemplo, de la 1800 en renta o en impuestos sobre el patrimonio, y posteriormente también nos dijeron exactamente cómo tenían que tributar y cómo se tenían que encajar, de tal manera que ahora ya nos encontramos unos modelos que están muy preparados para el tema de las criptomonedas y que nos exigen además muchísima información que no es declarable, es decir, que no tiene sustancia económica, simplemente es de control para conocer qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros movimientos, pero que no tiene afectación de si he ganado o perdido más. Para poner un ejemplo muy tonto, si he ganado 20 euros, te tengo que poner que he ganado 20. Pero el modelo actual de renta tengo que decir cómo compré, por cómo lo hice, a qué he cambiado, por qué precio y por qué importe. Cuando realmente lo único que me interesaría decirte es que he ganado 20 euros. Pero el Estado quiere toda esta información, básicamente para trazarla y si hago una injerencia, meterte un requerimiento de información. Igualmente, recordad que las criptomonedas están dentro del Plan General de Control Tributario de este año, es decir, el Plan General donde Hacienda te dice a principios de enero cuáles son las materias sobre las cuales voy a poner especial hincapié. Luego también recordar los avisos, el CRI 301, el otro, es decir, de que avisos que te salen en tu borrador de renta conforme tengo conocimiento que has hecho declaraciones cripto, allá tú sabrás si declaras o no declaras, y luego también que nos asustaron de que tienen el Reactor, que al final es un programa de Chainalysis que sirve para hacer clusters de wallets. En todo caso son licencias que cada búsqueda te cuesta un pastizal y por 300 euros que no hayas pagado no lo van a aplicar contigo, lógicamente. Pues bien, en primer lugar, sobre qué es el IRPF. El IRPF es un impuesto que tú declaras sobre todas las plusvalías o minusvalías que tú hayas tenido y que te sean atribuibles a tu persona física. Nada de sociedades, nada de nada. Es decir, todo lo que tú como persona física hayas ganado o has perdido. Entonces, toda esta ganancia o esta pérdida se divide en dos casillas, en dos apartados. La base general, que es donde van los rendimientos del trabajo y de actividad económica, es decir, lo que tú has realizado trabajando, básicamente, que te va del 19 al 54% en Valencia, que es la más alta. Y luego tenemos la base del ahorro, ¿vale? Que es donde va directamente todas las ganancias que tú hayas tenido, ya sea por pérdidas y ganancias patrimoniales, rendimientos del capital mobiliario, intereses, etc., que es donde va la mayor parte de las criptomonedas, que esto sí que va del 19 al 28%. Entonces, a nivel de cripto y muy rápidamente, dentro de esta base del ahorro podríamos distinguir tres puntos. El primer punto serían las permutas que tú realices, ¿de acuerdo? Estas permutas de cripto por cripto, esa ganancia o pérdida que se haya realizado, tendrás que tributar las casillas 1800 en adelante de la base del ahorro. En este tipo de casillas habrá que declarar los cambios a divisa, cripto a cripto, los NFTs o el pago de bienes o servicios que hayas podido realizar. Todo esto con el método FIFO. Luego tenemos por otro lado el staking, que iría de la casilla 33 adelante y se declararía como un rendimiento del capital mobiliario. Y luego finalmente tendríamos los airdrops, que son premios, concursos, quiebras, que irían ya a la casilla 304. Explicado todo esto, vamos al segundo punto, es decir, exactamente, muy bien, sabéis todo lo que me has explicado de la renta, cómo va, etc. Vale, pero ¿y si no lo hago? ¿Qué es lo que pasa? Porque esta realmente es muchas preguntas que hacéis. Que sepáis también que a nivel ético, sinceramente, me da igual, es decir, me da igual si tributas o no tributas. Este canal o esta referencia, yo lo que intento es divulgarte y te divulgo lo que dice la ley y te divulgo lo que dice las criptomonedas o la tecnología que puedes aplicar con ellas. A partir de aquí, con esta información que tú tienes, puedes realmente hacer lo que quieras. Entonces, igual que te he explicado qué es lo que tienes que hacer, ahora te voy a explicar qué es lo que pasa si no lo haces. Si no quieres declarar tus criptomonedas, tienes que tener en primer lugar de que es una autodeclaración, es decir, tú decides si quieres tributar o no. Aquí me encuentro personas que son muy criptos, es decir, de yo nunca he tributado, por tanto ahora sí tributo, voy a identificar todas las operaciones que he realizado durante muchos años. Luego personas que directamente no saben qué es lo que tienen porque no han usado ningún programa de trazabilidad tipo CoinTracking, que luego os hablaré de ellos porque es bastante interesante para trazar tus criptomonedas, declares o no declares. Y luego personas que directamente o bien nunca han declarado y no quieren dar ningún tipo de input, o bien personas que son muy criptoanarquistas pero ahora se
quieren comprar un piso. Entonces, claro, tienes un problema porque si has usado herramientas de trazabilidad para que nadie sepa quién eres y ser muy cripto ya que te quieres comprar un piso, digamos que estamos haciendo dos caminos diferentes, ¿no? Entonces, o bien lo tributas si te compras el piso, o bien no tributas si no te compras el piso. Pero no se pueden tener como las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, a nivel de declarar o no declarar, tienes que pensar en los inputs sobre todo. Es decir, los inputs son básicamente decir, vale, declaro o no declaro, pero independientemente si declaro o no declaro, Hacienda, ¿qué sabe que tengo, no? Entonces, sobre los inputs tenemos que hablar en primer lugar sobre el banco, es decir, si yo entré en el mundo cripto desde un banco español o bien he retirado un banco español, los IBANs están marcados, hay flags, es decir, están chequeados, por tanto salta un aviso de que estás interactuando en el mundo cripto y de ahí quizá te han metido el aviso en renta del borrador. Luego, lógicamente, si he interactuado con exchanges que están en España, que tienen sociedad o establecimiento permanente, vía 172 y 173, saldos y movimientos, Hacienda desde el 25 de abril sabe qué es lo que tienes. Y finalmente, si he declarado en ejercicios anteriores de que tengo criptomonedas o he puesto la casilla, pues lógicamente trazan y saben que te mueves en torno a criptomonedas. Y por otro lado, otra pregunta. Si declaro con errores, porque recordad que toda esta información que Hacienda tiene indicios, se la está guardando y no te la está facilitando para que hagas la renta. Se la está quedando y lo que sí que va a hacer va a ser comprobarla con la declaración que tú hagas y si hay errores va a haber una sanción. Entonces, ¿qué es lo que pasa si hago una declaración con errores? La primera pregunta sería, oye, ¿Hacienda permite una declaración con errores? ¿Permite que yo me equivoque cuando autodeclare mi impuesto? Pues por regla general no lo permite. Y de hecho le da bastante igual de si ese error es culposo o no culposo. Realmente tienes hasta el último día de la campaña para rectificar si has presentado la declaración con un error o no, porque Agencia Tributaria siempre tendrá en cuenta la última versión. En todo caso, es ese fallo que has realizado o ese error, si es un perjuicio para el contribuyente, siempre puede haber una propuesta de rectificación, pero si es un perjuicio para Hacienda, serías tú el que tendrías que hacer una declaración complementaria. En todo caso, recordad que el derecho al error, es decir, he declarado por error mal, no está reconocido como un eventual derecho a una posible injerencia, de tal manera de que si cometes un error te causará un perjuicio, no te puedes acoger a que me he equivocado porque no está reconocido como sí ha dicho el Tribunal Supremo que se debería recoger, pero administrativamente Hacienda no lo ha recogido. Es importante conocer si el banco en el cual trabajas va a informar a Hacienda o no, pero más importante es que tú a nivel interno tengas muy clara cuál es la trazabilidad que has realizado, porque ya vayas a declarar o no vayas a declarar, la trazabilidad es lo que va a salvaguardar tus operaciones. Y para esto te recomiendo CoinTracking. CoinTracking es una plataforma de las primeras que existieron en este sentido, la cual se dedica precisamente a trazar todas tus operaciones, de tal manera que tengas cuantificadas las ganancias para luego poder atribuirte la ganancia o la pérdida que toque en la declaración de renta, como para tener la trazabilidad del origen lícito de tus fondos. Y es para justificarle al banco de que las operaciones que has realizado se han realizado de forma lícita y por tanto no te ponga ningún problema en el futuro cuando quieras hacer el cash out de tus operaciones. De la misma manera, cuando tú tengas las ganancias o pérdidas patrimoniales, te las podrás descargar en un informe fiscal, que es el que vas a facilitarle a tu asesor financiero y tributario para que pueda tributarte la declaración de renta. Y explicado las bondades de esta plataforma, volvemos al vídeo. Y finalmente, vamos al tercer punto. Si no declaro, entonces, ¿qué sanción habría para el caso en que todos los indicios que tiene Hacienda viera de que no he declarado, me metiera un requerimiento y fuera por mí? En primer lugar, para definir qué es lo que pasaría, tenemos que distinguir dos escenarios. El primer escenario es de que Hacienda no sabe que he declarado mal, o no sabe que no he presentado declaración y está obligado a ello, o no sabe que he realizado una injerencia. Y el segundo caso es de que sí que lo sabe y me ha requerido y me ha dicho, oye, arréglalo, ¿de acuerdo? Si nos vamos al primer caso de que Hacienda aún no me ha requerido, tenemos que tener en cuenta de que el periodo voluntario del pago de la declaración de renta termina el 1 de julio. Por tanto, toda declaración posterior al 1 de julio será lo que se llama una declaración extemporánea, es decir, yo presento, pero extemporáneamente. Entonces, a consecuencia de haber presentado la misma declaración que tenía que haber presentado el periodo voluntario del pago, pero ahora la presento de forma extemporánea, lo que tendré que pagar es un recargo que te va desde el 1 hasta el 20%. En todo caso, lo que haremos será presentar la declaración que no hemos presentado o bien presentar una declaración complementando la declaración anterior. En todo caso, tenemos que explicar el por qué no declaramos en su día y estamos declarando ahora. Por ello, al final lo que estaremos pagando es la cuota tributaria, es decir, lo que deberíamos haber pagado en su día y no pagamos, los intereses o eventuales recargos, y en todo caso no habría una sanción, básicamente porque no me han requerido y yo de forma voluntaria estoy pagando y por tanto Hacienda no me podría sancionar. Pero al contrario, si nos vamos a la otra casilla, en la cual Hacienda sí que ha visto de que no lo hemos hecho bien y nos mete un requerimiento, aquí sí que empezarían las sanciones.
básicamente porque lo que haríamos sería también con posterioridad del 1 de julio haríamos la presentación extemporánea, previamente requeridos, y en este caso sí que pagaríamos la cuota tributaria, lo que no pagamos en su día, los intereses o eventuales recargos, básicamente como en el caso anterior, pero en este caso sí que habría una sanción porque Hacienda te ha tenido que decir, oye, lo has hecho mal, tributa. En el caso anterior no lo habías hecho tú de motu propio. Y este tipo de sanciones se puede clasificar en tres: de leve, media o muy grave. El primer caso sería las sanciones leves. Las sanciones leves están previstas si la cantidad es inferior a 3.000 euros o superior a 3.000 euros sin ocultación. Luego estarían las sanciones graves, que ya irían del 50 al 100% de la cuota tributaria, que irían en un umbral de superior a 3.000 euros y que hubiera ocurrido algún tipo de ocultación, facturas falsas, llevanza incorrecta a la contabilidad, etc. Y finalmente, muy grave, del 100 a 150%, se han usado métodos fraudulentos, personas interpuestas, fraude de ley, simulación, etc. Todo depende del grado de incumplimiento y, lógicamente, las sanciones muy graves ya están previstas para entramados societarios, de estos de Estonia, sin nacionalizar, que recordadlo por otros vídeos que os he hablado bastante de esto, ¿no? En todo caso, para poneros un ejemplo muy práctico, si yo he ganado, y lo voy a hacer en números súper redondos, si he ganado 50.000 euros y de estos 50.000 euros tengo que pagar 10.000 euros, ¿de acuerdo? Si yo antes del requerimiento estos 10.000 euros quiero pagarlos, lo que cogeremos es la base imponible, que son 50.000 euros. De los 50.000 euros le aplicaremos el tipo impositivo, me saldrían 10.000 euros a pagar. Estos 10.000 euros es la cuota tributaria que yo pago, y sobre estos 10.000 euros le aplicaríamos los intereses y los eventuales recargos, ¿vale? Tantos por cientos pequeñitos. En todo caso, si sí que me han requerido, me dicen, oye, paga, lo que haríamos sería lo mismo. Cogeríamos la base imponible de 50.000 euros, sobre estos 50.000 euros tipo impositivo, me saldrían 10.000 euros, estos 10.000 euros es la cuota tributaria que pago, lo que no pagué en su día, luego intereses y recargos, y luego aplicaremos la sanción sobre la cuota tributaria de los 10.000, que si te va de 50% a 150%, lo que pasaría es que yo habría pagado los 10.000, luego el tanto por ciento de intereses y recargos, y luego, aparte, sobre los 10.000, o bien el 50%, es decir, más 5.000, o hasta el 150%, que serían 15.000. Este sería un poco el cálculo de lo que debería pagar Hacienda en caso de sanción. Y finalmente, no podemos olvidar de que existen varias alternativas, tipo la prescripción, de que si tú has generado una obligación tributaria y pasan 4 años sin que Hacienda te diga nada, si no es penal, penal serían 5, esta obligación está prescrita y por tanto no deberías tributar. Y luego también recordad que legalmente tú puedes trasladar tu residencia fiscal en un país de menor tributación y entonces no tributar. ¿Por qué te beneficias de esta menor tributación? Siempre y cuando lo hagas todo legal, tanto el país del que te vas, que es España, como el país al cual vas, Portugal, Emiratos, Andorra, para cumplir todos los requisitos y no tributar. En todo caso, comentad por aquí abajo lo que queráis, tanto aquí como en el grupo de Telegram. Recordad que tenéis las consultas abajo para preguntar cualquier tipo de duda con el equipo, y cualquier cosa, como siempre, a vuestra disposición. Un saludo, chicos, hasta el siguiente vídeo.